Estamos en la última clase del seminario Desarrollo Histórico de la Interpretación Profética. Hoy trataremos Ellen G. White y la interpretación profética. Básicamente, el propósito de esta presentación es mostrarles a ustedes por qué el Señor en ese momento determinado escogió a aquella señorita de 17 años para que pueda compartir lo que el Señor le había revelado. Si ustedes se dan cuenta, esta presentación dice que Dios está al control de la historia, considerando de que no hay casualidades sino causalidades. Ellen G. White no fue una casualidad, sino ella fue una causalidad. Vivió en el momento preciso y oportuno, poco antes de que naciera, y durante su vida de 87 años, e inmediatamente después de su muerte, los hombres estaban echando por tierra el libro sagrado. ¿Qué significa eso? Dios pone profetas en el momento adecuado, y dentro de la interpretación profética era necesario que apareciera un profeta en la época señalada. ¿Recuerdan ustedes lo que hemos hablado en clase respecto al fervor del segundo gran reavivamiento de los Estados Unidos? Comenzando desde el año 1800 al 1840, otros dicen 50, ese tiempo hubo un fervor de querer estudiar las Sagradas Escrituras, especialmente los periodos proféticos señalados en la Biblia. Se estaba marcando como el fin del mundo entre los años 1843 a 1847. Durante este periodo, los expositores de Daniel y Apocalipsis marcaban el final de este mundo. O para otros, vendría a ser el comienzo de un milenio, una era de reino, una era donde se iba a vivir una moral y para algunos sin pecado. Pero es en ese momento que nace, en esa época que nace Ellen G. White. Y vamos a ver ahora que en ese periodo nos encontramos de al menos 8 conflictos teológicos que desacreditaron la palabra de Dios. Vamos a hablar de los efectos de la Revolución Francesa, de los diversos conceptos de milenio, vamos a hablar del inicio del sistema teológico cristiano, del dispensacionalismo, aparecería el espiritismo moderno, surgiría la teoría evolucionista, comenzaría la alta crítica, presentando la hipótesis documentaria, habría el problema sinóptico y al final, como reacción de todo eso, entraría el fundamentalismo. Solo estoy poniendo 8 ejemplos. Existen mucho más problemas teológicos que hasta ahora han repercutido en el pensamiento de los grandes teólogos y han cambiado la verdad. Hemos visto también en clase cómo en los años 40 el historicismo había crecido, pero a partir de los 50 pocos llegaron a ser historicistas. Sin embargo, los preteristas y los futuristas iban creciendo, es decir, los expositores iban en aumento más y más. Veamos en qué época esos impactos, esos efectos teológicos que justo en la época en la cual vivió Ellen G. White aparecieron y que hasta ahora afectan en el pensamiento teológico cristiano. Veamos el primero. Hablando eso de la comprensión panorámica teológica durante la vida de Ellen G. White, nos ayudará a comprender su rol y el primer deber de exaltar la Biblia. ¿Por qué apareció Ellen G. White? La revolución, los efectos de la Revolución Francesa. La guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante muchos años llegó a su clímax en la gran terrible Revolución Francesa de 1798. La política papal había llegado al pueblo francés a rebelarse contra las Sagradas Escrituras. Francia, que había rechazado la ley de Dios, se
echó a ver las leyes humanas conduciéndose no a una libertad, entre comillas, sino proclamándose y llevando más allá para hacer un libertinaje. La Revolución Francesa en realidad era alejarse del Sagrado Libro. Es cierto que estaban protestando por un sistema, el papado, pero al final y al cabo fue la Revolución Francesa la que llevó al libertinaje teológico. Y eso sería el inicio. Y justo antes de que naciera Ellen G. White, aconteció este gran evento, que vendría a ser una plataforma para un cumplimiento de lo que más adelante aparecería la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un segundo efecto teológico es los diversos conceptos de milenio. Por ejemplo, el surgimiento del postmilenialismo. ¿Qué significa esto? Alcanzó gran popularidad durante el siglo XVIII y XIX. Llegó a ser una marca entre los cristianos intelectuales del siglo XVIII y XIX en Norteamérica y en Europa. Ahora, frente a eso apareció el amilenialismo. Llegó a ser una posición tradicional tanto del catolicismo como del protestantismo. Y otros, dentro del cual estamos también los adventistas, pero con el premilenialismo tendría dos grupos distintos. Proclamó que la venida de Cristo premilenaria, es decir, antes del milenio, ¿verdad?, vendría Cristo y atendiéndose a un método histórico de interpretación profética. Hoy los premilenialistas se dividen en dos grupos: aquellos premilenialistas históricos y premilenialistas dispensacionalistas. Los años de 1830 vendría a ser años de posturas distintas en cuanto al milenio. Y esto marcaría, según Apocalipsis capítulo 20, interpretaciones distintas de aquellos 1000 años. ¿Cristo vendría antes o después del milenio? Eso sería una disputa entre los cristianos. La mayoría, especialmente en la época de Guillermo Miller, creía que Cristo iba a venir después del milenio. Es decir, que el milenio íbamos a vivir aquí en la tierra, 1000 años, y después del milenio recién sería la segunda venida de Cristo. Y justo en la época que Ellen G. White vivía. Ellen G. White nació en 1827 y justo en su niñez se iba desarrollando este sistema que hasta ahora, o este tipo de pensamiento que hasta ahora todavía muchas iglesias protestantes, la Iglesia Católica, creen y está afectando en el mundo cristiano, teológico, en la interpretación profética. Tercer aspecto, tiene que ver con el dispensacionalismo. El dispensacionalismo, al aparecer Derby, se conoce como el fundador moderno del dispensacionalismo. Se caracteriza por su interpretación literal de la Biblia, ¿verdad? Ellos dividen la historia en 7 periodos o dispensaciones distintas en la historia de salvación. Es decir, Dios tiene 7 diferentes maneras de salvar al ser humano a través de la historia. El modo de salvación en cada periodo es diferente. Llegó a dividirse en 2 grupos: los que aceptan el rapto secreto antes de la tribulación y los que creían que la iglesia pasaría por la tribulación. Este cuadro nos muestra lo que los dispensacionalistas creen respecto a la salvación del ser humano. Ellos creen que Dios salva de 7 diferentes maneras en 7 diferentes tiempos. Por ejemplo, el primer periodo, el periodo de la inocencia, cuando Adán y Eva fueron creados y ellos fueron expulsados del huerto de Edén. Luego aparecería el tiempo de la conciencia, 1550 años, cuando fueron expulsados los primeros padres, y llegaría hasta su final al diluvio. Luego el gobierno humano, que sería 450 años.
Había una confusión de lenguas, estamos hablando de la Torre de Babel, que al final llegaría el tiempo de la promesa. Es decir, cuando apareció Abraham, durante 500 años consideran ellos que era el tiempo de la promesa. Pero cuando se formó el pueblo israelita, o el pueblo judío, el pueblo israelita, allí, después del Éxodo, ellos consideran que estamos bajo la ley porque Dios entregó los mandamientos y las leyes. Esto terminaría en el momento que vino el Mesías, Jesús, hasta la cruz. Y a partir de la cruz, ellos creen que estamos bajo la gracia. Ahora, antes de que ocurra el último periodo, que es el periodo del reino, ellos consideran que va a haber un rapto secreto. Y ese rapto secreto está marcado después con una gran tribulación. Este es el concepto dispensacionalista, donde hoy en día los sionistas cristianos ponen mucho dinero, hay un aporte grande de dinero para que esto se pueda lograr. Es decir, fuerzan la profecía para que se cumpla, de tal forma que un día llegue el rapto secreto. Justo apareció cuando Ellen G. White vivía. Otro aspecto importante es el inicio del espiritismo moderno. ¿Qué ocurrió? El espiritismo moderno comenzó en 1843 cuando un zapatero allí en New York llamado Andrew Jackson Davis afirmó que poseía la capacidad de comunicarse como medium. Luego, más adelante, en 1848, las hermanas Fox afirmaron haber escuchado ruidos de golpes de espíritus en su hogar allí en New York. Esto marcaría un nuevo periodo, o el periodo del espiritismo moderno, justo cuando la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que vendría a ser luego, estaba comenzando a estudiar la Biblia, y solo la Biblia para encontrar por qué Cristo no había regresado el 22 de octubre de 1844, y cuando se estaban dando los pilares del adventismo del Séptimo Día, solamente con la Biblia. ¿Qué más ocurrió en la época de Ellen G. White? Empezaría el surgimiento de la teoría evolucionista. Darwin, en 1859, publicó su obra El origen de las especies. Este libro traería ecos desastrosos para la creación bíblica, ¿verdad? Afirma que todas las formas de vida y vegetal, animal y vegetal existentes se desarrollan de manera gradual y a partir de formas anteriores de vida, generalmente más simples y con una serie de modificaciones. Comenzaría a aparecer la teoría evolucionista, 1859 para adelante, donde ahora está plagado en el mundo el ateísmo, el no creer en Dios como creador, justo cuando vivía Ellen G. White. Otra situación es la hipótesis documentaria. La hipótesis documentaria que nació allí en Europa. Este surgimiento también es conocido como la teoría JEDP. JEDP. Este sistema cree que aunque la teoría inició en los años 1700, ninguno de sus proponentes llegó a la autoría, negó la autoría de Moisés del Pentateuco. Sin embargo, su resplandor se levantó cuando Graf, en el año de 1866, y luego con su mayor exponente, Wellhausen, en la década de los 1870. Y en la década de los 1870, la Iglesia Adventista ya había sido organizada y estaba comenzando a publicar sus creencias de interpretación profética. Caso es, por ejemplo, en 1867 se publicó el primer libro comentado
versículo tras versículo, respecto al libro de Apocalipsis de Urias Smith. Y los 70 aparecería el libro de Daniel de Urias Smith. Justo en esa época se ponen en descrédito los escritos de Moisés. Cuando la iglesia adventista estaba surgiendo y en la vida de Ellen G. White estaba creciendo, apareció esta teoría de la alta crítica, la hipótesis documentaria. Añadido esto, aparecería el problema sinóptico. El problema sinóptico, allí en el año 1890, Weiss propuso la teoría que existe una fuente Q, que significa en alemán Quelle, de ahí viene fuente, que hace que los textos coincidentes entre los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos, Lucas, aunque nunca se encontró esa fuente, dicen que hay una fuente Q, pero nunca se ha encontrado. 3 de los 4 evangelios son muy similares en sus relatos. Mateo, Marcos y Lucas reciben el nombre de sinópticos por cuanto comparten una óptica común. Esto significa que no fueron 3 autores, sino que ellos copiaron de una fuente, y como ellos copiaron de una fuente, no hay diferentes perspectivas. Se comienza a desacreditar ahora el Nuevo Testamento. Y justo en la época cuando Ellen G. White vivía. Ahora, frente a estos acontecimientos donde se desacredita la palabra de Dios, el grupo conservador evangélico se levanta y aparecería el último efecto, justo antes de la muerte de Ellen G. White, por el año de 1900 a 1920, frente a los desafíos de desacreditar la Biblia de la alta crítica alemana, se levantó en los Estados Unidos el fundamentalismo a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Qué significaba eso? El fundamentalismo fue al otro extremo interpretativo de la Biblia. Ellos aún hablaban de una interpretación verbal o mecánica de las Escrituras. Esta interpretación literalista de la Biblia ha llevado a desacreditar el libre albedrío de Dios que da al profeta. ¿Qué es el fundamentalismo? Básicamente el fundamentalismo es creer que todo lo que está escrito en la Biblia ha sido dictado por Dios. Eso es inspiración verbal, movido por Dios. Como que Dios no dio la libertad al profeta, simplemente lo utilizó como una marioneta. Pero eso es lo que no creemos. Dios respeta al ser humano. La inspiración no es de las palabras, la inspiración es de los pensamientos. Y Dios inspiró los pensamientos. Como dice el texto bíblico, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios inspiró, es decir, el profeta respiró del aire de Dios. Y fueron los pensamientos los inspirados y no las palabras. Fíjense, estoy presentándoles solo 8 acontecimientos que hasta ahora traen conflictos teológicos en el mundo cristiano. Y justo en ese periodo vivió una mujer llamada Ellen G. White. ¿Cuál fue su rol? ¿Por qué ella apareció? La propia Biblia nos responde en estos 10 paralelismos, fíjense, entre la vida de Ellen G. White y los acontecimientos. Solo estoy poniendo 8, puedo enumerar mucho más, como la Revolución Francesa, los conceptos del milenio, el dispensacionalismo, el espiritismo moderno, la teoría evolucionista, la hipótesis documentaria, el problema sinóptico, el fundamentalismo. Estos problemas teológicos que hasta ahora todavía quedan eco. En esa época aparecieron en la época que Ellen G. White vivió. Elena G. D. White o Ellen White escribió extensamente sobre la relación de sus escritos con la Biblia y sobre el rol de la Biblia en la fe y en la práctica. Ella categóricamente se suscribió al principio de la sola Escritura. Ahora es interesante lo que dice ella. Ella cree, la Biblia
y la Biblia sola es nuestra regla de fe. En 1881, cuando en medio camino de su ministerio, ella afirmó, la Biblia y la Biblia sola ha de ser nuestro credo, el único lazo de unión. Todos los que se inclinen a esta santa palabra estarán en armonía. Ellen G. White sabía perfectamente por qué era su presencia, por qué el Señor lo había escogido. Claro, el mundo entero estaba comenzando a desacreditar la palabra de Dios. Era urgente que alguien levantara nuevamente los principios bíblicos, levantara las Sagradas Escrituras, porque se estaba desacreditando su palabra. Y ella dice, con mucha razón, entonces asumimos la posición de que la Biblia y la Biblia sola sería nuestra guía y nunca nos hemos de apartar de esta posición. Un detalle más, fíjense ustedes aquí en esta cita. En este marco histórico aparece Ellen G. White entre dos extremos. Aquellos que comenzaron a desacreditar la palabra de Dios y aquellos que fueron al otro extremo de creer que había una inspiración verbal. Ella era la mensajera del Señor para guiar a la gente a la Biblia. La señora White explicó claramente el principio de la reforma protestante de sola escritura. Ella dice en El conflicto de los siglos, la página 188, en la actualidad los hombres se han alejado mucho de sus doctrinas y preceptos y se hace muy poco necesario volver al gran principio protestante. La Biblia, únicamente la Biblia. Satanás sigue valiéndose de todos los medios que dispone para destruir la libertad religiosa. Dentro de nuestra interpretación profética podemos ver por qué apareció Ellen G. White. Mientras los años de los 1800 a 1840 existió un fuerte fervor de un despertar religioso, de querer estudiar las profecías. Después del famoso 22 de octubre, esto vendría decayendo y comenzaría la alta crítica, creer que la Biblia es simplemente un libro mitológico o de historietas y desacreditando que es palabra de Dios. Y ese tiempo pasaba la vida de Ellen G. White y era necesario que Dios escogiera un profeta para levantar nuevamente a las Sagradas Escrituras. Fíjense, esta mujer tuvo un rol especial, el rol de levantar la Biblia como fuente de inspiración de Dios. Su última intervención pública, que fue en el año 1909, después de haber predicado, se fue a sentar. Y después de haberse sentado, los ojos del auditorio, de las personas que están en el auditorio, allí, en la carpa, comenzaron a mirarla como diciendo, queremos escucharte más, queremos que hables más. Ella se levantó de su asiento, tomó su Biblia y dijo, hermanos y hermanas, os recomiendo este libro. Y presentó la palabra de Dios. No dijo recomiendo mis libros, sino dijo os recomiendo este libro. El rol de Ellen G. White fue confirmar lo que ya estaba escrito en la palabra de Dios. El rol interpretativo no fue de añadir más profecías, sino es confirmar lo que el Señor había dado a sus profetas en el Sagrado Libro. Ahora vamos a explicar un poco más en clase de su labor y de su interpretación profética.